Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. Dios es bueno es poco. Dios es buenísimo. Qué bueno que estamos aquí otra vez. Vamos a hablar hoy relacionado con lo que realmente es la iglesia y también hacernos entender que hay una guerra espiritual, que hay oposiciones a las cosas espirituales del reino, que hay la realidad de una potestad de las tinieblas, son tan reales como la realidad de la existencia de Dios y de Jesucristo. Y que pues la iglesia es una institución creada por Dios, privilegiada, es algo increíble que gente, que nosotros que también éramos pecadores, Dios nos haya sacado de la corriente del mundo y nos haya hecho hijos y nos haya incrustado en su familia y en sus planes, ¿verdad? Nos haya hecho su brazo ejecutor de su voluntad en la tierra, sus mensajeros, sus embajadores. Así que hay muchas cosas por las cuales sentirse uno alegre. Y vamos a hablar también de los que no pueden creer. Y porque hay gente que no entiende eso. ¿Por qué si vieron los milagros? ¿Por qué estos creyeron y estos no? Si vieron el mismo milagro en la vida de Cristo. ¿Por qué estos creyeron y estos que estaban en el mismo lugar y vieron el mismo milagro no creyeron? Vamos a hablar entonces del corazón cerrado y el corazón que Dios abre. Y entender que si Dios no abre ese corazón por estar muertos espiritualmente desde el principio por causa del pecado que se cometió al principio de la historia humana, esa muerte espiritual pasó a la raza humana y es común a todos los seres humanos. Espiritualmente estamos muertos. Tenemos vida biológica y tenemos un alma y tenemos un intelecto, emociones, sentimientos, pero eso no es la parte espiritual, eso es el alma. El espíritu, que es lo que se comunica con Dios, murió y tiene que haber un revivir de ese espíritu y eso lo decide el Señor. Eso es lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia. Vamos a leer, vamos a ponernos de pie para leer 2 de Corintios, capítulo 4, del 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Mira, esa línea es bien importante. Si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden es que está encubierto, entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que lo contrario de enceguecer, dice que Satanás enceguece, dice que Dios alumbró el entendimiento. Lo contrario de enceguecer es alumbrar. Usted enceguece para que no vea y alumbra para que se vea. El ministerio de Satanás es enceguecer. El ministerio del Espíritu Santo es alumbrar, ¿verdad? Según la soberanía de Dios y la
¿verdad? La autoridad de Dios. Así que, claro, aún después de convertido, la Biblia nos enseña que ya somos miembros del pueblo de Dios, pero que hay ataques, interferencias, intervenciones satánicas en las personas y en la iglesia, en la mente, tentando o dándole alternativas para apartarlo de la palabra, poniéndole pecado en el camino para que tropiece y se aparte de la voluntad de Dios. O sea, el trabajo de Satanás no termina cuando uno se convierte. Ya no nos puede poseer, ya no nos puede controlar, ya no le pertenecemos, pero sigue en su función de enceguecer. Y hay cristianos que han caído en las trampas del enemigo y son libres porque son cristianos, y eso no se lo puede quitar nadie, pero están atados porque han creído las mentiras de Satanás o han aceptado sus seducciones, sus ofertas que él usa el mundo para que apartarnos de la voluntad de Dios. Así que esto es una guerra. Esto es una guerra lo que hay, ¿verdad? Entonces, en Efesios 1, del 15 al 23, hay una oración que tiene el apóstol Pablo. Dice, mira lo que ora el apóstol Pablo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Le está escribiendo a cristianos. Le estoy orando para que el Dios de todo poder, de toda gloria, le dé revelación en el conocimiento de Él. Esa es la oración de Pablo. Alumbrando, acuérdate que hablábamos de Satanás enceguece. Ahora el Espíritu Santo alumbra, ¿verdad? Aquel quiere oscurecer el camino de Dios para que tú cojas por otro lado. Te alumbra el camino de Dios para que no cojas para el otro lado. Esa es ¿verdad? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por sobre todas las cosas a la iglesia, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí viene un gran misterio. Dios viene a la tierra a hacer una tarea y viene a romper una maldición, una puerta que se cerró para el ser humano en el huerto allá cuando se reveló el ser humano. Dios abre una puerta con Jesucristo, su sangre, su sacrificio, su resurrección y la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Comienza lo que podemos llamar otra oportunidad para el ser humano, ¿verdad? Y Dios alumbra. Pero hemos visto, habla de enceguecer y alumbrar. Y entonces vemos que hay diferentes personas que tienen diferentes caminos, aún teniendo la misma experiencia, escuchando el mismo mensaje o viendo el mismo milagro. Este creyó y este dudó y rechazó. Vieron lo mismo. Este vio la sanidad o la recibió y creyó, y este la recibió y no le importó y siguió su camino y se olvidó de Dios. Este vio a Dios en el sufrimiento. En vez de rebelarse, se acercó a Dios en el sufrimiento, y la abundancia y la prosperidad no quiere saber de Dios. Entonces usted dice, esto es como difícil de entender. Y la única alternativa que usted va a llegar es la que acabamos de leer, que Dios es el que toma la iniciativa
de alumbrar el entendimiento de quien Él quiere alumbrar. Como dice Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1, ¿verdad? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Antes de la fundación del mundo, usted tenía un nombre ya. Pero estamos hablando de miles y miles de años. Ya Dios te conocía. En la historia esa burbuja de la creación, pasaron edades, reinos, esto, la caída de esto, los profetas, vino Cristo, murió, resucitó, la iglesia, y corriendo. Y tú estás acá en el 2024, te convertiste en el 2020, vamos a ponerle. Pero miles y decenas de miles, ya Dios sabía, Dios te conocía. Tú no eres una casualidad. Diga, yo no soy una casualidad. Yo soy un escogido de Dios. Si eres cristiano. Hay gente que le da coraje eso. ¿Sabe por qué? Porque hay fama en tú escoger a Dios. O sea, la revelación de que el hombre murió espiritualmente en el huerto y que los muertos no pueden reaccionar ni recibir nada. Hágale cosquilla a un muerto, hágale un chiste a ver si se ríe, pásale una pluma por la oreja, hágale cosquilla en los pies, por aquí debajo, y no le va a hacer nada. Porque está muerto. Y dice la Biblia que nosotros morimos y la muerte pasó a todos los hombres. Tiene que venir una obra sobrenatural que es regenerar ese espíritu muerto, darle la capacidad de entender. Y eso es lo que dice la Biblia, que hace el Espíritu Santo con quien quiere. Pero me da coraje porque eso no es democrático. Es que Dios no es democrático, Dios es soberano. La democracia es un invento que viene de... Había una democracia en algún tipo, en griega, y etcétera. Pero la democracia como la conocemos hoy comenzó en el 1700 y pico, con la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, que fue en 1776, la independencia. Y fue una creación de unos hombres iluminados, inteligentes, ¿verdad? Franceses, ¿verdad? Que se le llamó, la Pléiade, habían 5 sabios, 5. Y se le llamó la era de la Ilustración, el Enlightenment Age. Y eran Montesquieu, Rousseau, Molière, así, otros más. Y ellos vieron la monarquía, que era lo que había, y empezaron a desarrollar una filosofía de la participación del pueblo, las masas, pasar el poder a las masas y quitárselo a los monarcas. Entonces viene la cuestión del voto, de la elección de los líderes, ¿verdad? Pensando que eso iba a ser un mundo idílico, porque ahora los oprimidos iban a estar escogiendo a sus líderes. Suena bien bonito. Y no estoy en contra de la democracia, pero el mundo es más porquería que en el 1776. Porque todo lo que el ser humano que no tiene a Dios toca, lo daña. Puede ser bonito en el papel, pero aparecen los presidentes injustos, los legisladores, los gobiernos pillos, la inmoralidad, montones de cosas, el abuso de los pobres, los ricos sobre los pobres. O sea, sigue siendo una sociedad injusta porque el ser humano está corrompido. ¿De dónde? De acá. Así que la iglesia es un diseño de Dios y viene a ser la casa de Dios, morada. La morada de Dios. Allá no tengo estos pasajes aquí escritos, ¿verdad? Pero allá en Efesios dice que el reino de los cielos es como un edificio que va creciendo con un fundamento, ¿verdad?
Fundamento es Jesucristo primero, profetas, apóstoles. Y sobre esos pensamientos, esos fundamentos, Cristo como un roca, fundamento, profetas y apóstoles, y ahí viene a crecer la iglesia desde el primer siglo que se fundó, va creciendo. Primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, estamos en el siglo XXI. Tiene 21 pisos la casa, el edificio que va creciendo. Dice, para hacer un templo santo en el Señor. Ese edificio, dice la Biblia, que se va a completar en un día y la puerta se cerrará. Y cuando el tiempo ya se completen los escogidos de Dios, se cierra la puerta. Y entonces vienen otros procesos que incluyen el regreso de Cristo a buscar a su iglesia. Pero la iglesia viene a ser la morada de Dios en el Espíritu. Viene a ser el brazo de Dios en la tierra, el instrumento. Nos llaman embajadores del reino, nos llama pueblo de Dios, nos llaman luz del mundo y sal de la tierra. Nos llaman la amada esposa. La iglesia es la esposa, Jesucristo es el esposo. Así que entonces hay que entender que en esa guerra espiritual Dios está haciendo de un pueblo, siglo por siglo. Llegó el momento de venir Cristo, empieza la iglesia con Cristo, muerte y resurrección y venida del Espíritu Santo. La primera iglesia fue con esos que se convirtieron ahí el día de Pentecostés y sigue por los siglos llenando Dios la casa. Dice en unos lugares de las profecías que no vendrá el Señor hasta que sea predicado el Evangelio en todas las naciones. Naciones no son países, son culturas, etnias. La India hay 200, 500 naciones. En Brasil, que tienen tribus en la selva, 100, 200, 300 naciones. Cada tribu es una nación porque hablan un lenguaje que más nadie lo habla en el mundo. Tienen sus propias creencias, viven aislados, tienen una cultura que es exclusivamente de esas 100 personas que viven ahí. Esas 100 personas es una nación, bíblicamente hablando. Y hay que llevarle el evangelio allí, a la selva. Nosotros tenemos misioneros en Perú que su tarea es ir a predicar. Se mudan con los indígenas en la selva. Cuando descubren una tribu que nadie ha llegado, de esos que hay por allí, se mudan, aprenden el idioma para poderles predicar el evangelio. Y entonces levantan un grupo, tratan de hacer de esa tribu, una nación alcanzada. Tenemos misioneros en Perú, en muchos lugares del mundo. Así que lo que estamos diciendo es que en ese proceso vamos descubriendo, hay una guerra. A Dios que alumbra los ojos de sus elegidos, sus escogidos. Va alumbrando. Está Satanás. Su tarea es oscurecer, darnos alternativas, entretenernos, darnos ofertas del mundo, porque el mundo es su escenario. Y la mente es su campo de influencia y de trabajo. Eso se llama tentación. La tentación es algo que tú ves o algo que sientes o piensas que contradice la voluntad de Dios, pero que se llama tentación porque suena atractivo de alguna manera, ¿verdad? Te aleja de la voluntad de Dios, viene de parte de Satanás y entonces si tú no tienes a Dios, pues tú te sigues por ahí. La indiferencia es una tentación. Viene del orgullo espiritual. Yo no quiero saber de la religión porque eso es para gente ignorante. Yo sé más que eso. Eso es para gente sin mucha preparación allá, ¿verdad? Los ignorantes que se dediquen a la iglesia. Yo soy una persona culta, instruida. Yo no creo en Dios. Yo creo que todo lo que hay en la tierra, toda esta variación de millones de especies y de variedades del mundo, todo esto surgió de una explosión. Reta toda la lógica, reta toda la ley de probabilidades. Pero hay gente que prefiere creer en un Dios explosivo y no el Dios creador. Pero esa es la guerra que hay. Esa es la guerra que hay. Entonces, vamos a seguir desarrollando el tema. Algunas armas de Satanás para enceguecernos.
Primero, la religión. Están los judíos como ejemplo. Jesucristo hacía un milagro. Decía que Él era enviado, Él, ¿verdad? Que venía, traía un mensaje de salvación, hacía milagros. Eran obvios que se sanaban los cojos, veían los ciegos, se sanaban los leprosos. Pero ellos decían, ¿y quién eres tú? ¿Tú no eres hijo del carpintero? Sí. Pero ¿y cómo un hijo? Nosotros somos sacerdotes del templo, escribas, doctores de la ley. ¿Cómo que tú eres un hijo del carpintero? Nos va a decir a nosotros qué es lo que tenemos que creer. Yo vengo de arriba, mi padre me envió. ¿Qué es tu padre? Tu padre es el diablo. Porque los que no creen, así es que contestan. Entonces nos damos cuenta que la religión, ¿qué le decían a Jesucristo? Mira, no nos tienes que predicar que nos convirtamos, porque nosotros somos descendientes de Abraham y de Moisés. Nosotros tenemos la ley, el Torá, la ley. Nosotros somos descendientes de Moisés, de los profetas. O sea, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros necesitamos que tú nos vengas a enseñar. La religión le era tropezadero. Pero tú dices, pero eso son los judíos. Pero ¿y los evangélicos? ¿Cuánta gente uno se encuentra que dice, oye, tú eres cristiano? No, muchachos, en mi casa mi papá y mi mamá le llevan ya a la iglesia 40 años. No estoy hablando de tu papá y tu mamá, pero tú. No, pero muchachos, yo me crié en la iglesia. Pero no te estoy hablando de eso. Ni ser hijo de pastor salva a nadie. Cada cual tiene que tener su propia experiencia. Se llama conversión, un nuevo nacimiento espiritual. Tú tienes que enfrentar tu pecado con Cristo y pedir perdón y entregarle tu vida. El sentarte en una iglesia o el estar en los nursery de la iglesia que mientras era chiquito no salva a nadie. Tienes que tener, la salvación es privada y es individual. La gente no se salva de paquete. Así que no solamente los judíos, sino mucha gente se esconde detrás de la religión evangélica. ¿Y qué tú me dices de la católica? En Puerto Rico, por la herencia española, aquí antes se permitía, yo creo que la ley moderna del censo no permite preguntarle a la gente la religión. ¿Alguien trabajó en el censo? ¿Se permite preguntar la religión todavía o ya no? Creo que eso se pensó que violaba los derechos de la gente. Y creo que lo sacaron del censo. Pero cuando los censos que yo conocía de hace tiempo, preguntaban religión y tú ponías católico, bautista, musulmán, lo que sea. En Puerto Rico, todo el que no era nada, ponía ¿qué? Católico. Católico. No sabían dónde estaba la iglesia del pueblo, pero eran católicos. Así que hay evangélicos que quieren heredar y hay católicos que piensan que su religión, aunque no la practiquen tampoco, ¿verdad? Y nosotros tenemos profundas diferencias con la teología católica, pero yo fui profesor de la universidad, ustedes saben, muchos años, y conocí magníficos sacerdotes, gente seria, gente bien dedicada, bien comprometida, ¿verdad? Y fue una experiencia bonita trabajar allí, como catedrático allí bastante tiempo. Y tengo un hermano que es católico que va toda la semana a misa y no tenemos problemas ni peleamos, nos llevamos magníficamente bien. Porque yo no lo acoso ni él me acosa a mí tampoco. Nos amamos y nos tratamos, ¿verdad? Claro, y yo estoy orando por una puerta. Eso es mi vida privada. Lloro porque que Dios me abra una puerta con mi hermano, ¿verdad? Él a lo mejor está orando por mí también. Pero la religión puede ser un estorbo. Los atrapados en las religiones que tienen que ver con prácticas satánicas, como santería, espiritismo, y yamayá, y yamacá, y todo lo que sea. Están atrapados en eso. Van a los cementerios algunos, desentierran cosas,
hacen de esto, y que si San Lázaro, que si llama, que si Changó, que si esto. Que... Están atrapados en eso, condenados en la Biblia como demoníacos. Prohibido en la Biblia. Consultar a los muertos está prohibido en la Biblia. Por eso la santería es espiritismo. Porque todos esos santos están muertos. Incluyendo a María, la madre de Jesús, tremenda mujer. ¿A qué se le llama espiritismo en la Biblia? Consultar a los muertos. Deuteronomio lo prohíbe. Y no consultarás a los muertos. No, y dice, bueno, si la iglesia lo declara santo, lo puedes consultar, pues sigue siendo espiritismo. Padres, amigos míos que trabajan conmigo, no me caigan encima ahora por lo que yo estoy diciendo. Pero yo tengo que predicar lo que yo creo. Así es que eso es ni católico ni evangélico, usamos para escondernos. Tienen otras religiones por ahí que no vamos a mencionar, ¿verdad? Otra cosa que Satanás usa para alejarnos de Dios y apartarnos de Dios es el éxito económico o profesional. Muchas veces el que me vaya bien me convence de que yo no necesito a Dios porque yo sí sé bregar. Yo soy inteligente, yo no soy como otra gente. Yo sé cómo conseguir que las cosas salgan bien. Yo me sé manejar en la vida. Yo soy inteligente, yo tengo este título, yo gano mucho dinero, esto y lo otro. Entonces, el éxito y la fortaleza económica, la bonanza económica, en vez de decir gracias Dios mío, ¿verdad? Que me diste esta mente, que puedo entender las cosas, me diste una mente, ¿verdad? Con buena inteligencia, gracias porque me diste habilidad para los negocios, Señor, ¿verdad? Y presentar lo que tenemos a los pies del Señor, como que tú puedes ser millonario y ser un buen cristiano. Y puedes ganarte 25 pesos al mes y ser un maceta. Eso es así. Aquí vi a una persona que estaba por las calles hace muchos años, vendía dulcecitos y cosas, caminaba hasta descalzo y murió, y creo que tenía miles y miles de dólares debajo del matre. Por cierto, que vino alguien y se lo robó. No tenía ni por unos zapatos aparentemente, pero hasta acuñaba a los chavos debajo del matre. Porque tú puedes ser codicioso ganándote 50 pesos al mes. Porque la codicia donde está es aquí. Entonces, el tener mucho éxito a muchas personas es un instrumento para que tú te sientas autosuficiente, te sientas que tú no eres vulnerable a las cosas que le afectan a la raza humana, ¿verdad? Por eso tú ves que esos artistas famosos que no se acuerdan de Dios y gente de la política, bueno, Chávez, que era comunista, cuando le dio cáncer se pasó hablando mi Cristo y mi Cristo, de momento era bien religioso, pues tenía un cáncer que se lo estaba comiendo y se lo comió. Él dijo, yo maldigo a Israel, y un año después tenía cáncer. Porque Israel, no hay que orar por ellos porque no creen en Cristo todavía, los israelitas, los judíos. Pero el pueblo de Dios, o sea, en el sentido de que Dios levantó ese pueblo, de ahí salió Jesucristo. O sea, hay unas promesas para ese pueblo. Tenemos que orar por el pueblo y lo amamos, el pueblo de Israel. El éxito, el poder puede darnos soberbia y altivez de espíritu y ya no nos podemos doblar, porque al Señor se recibe espiritualmente con la cara en el piso. No importa quién tú seas, el grande no eres tú, el grande es Él. El grande es Él. La dureza de corazón. Otra cosa que a veces es difícil de entender
que existe, sencillamente, el título es Los que no pueden creer, que experimentan cosas que es para estar de cara en el piso besando los pies de Jesús y le dan la espalda y no agradecen lo que Jesús hizo, no lo entienden, no les toca el corazón, no cambian, no creen y pues sencillamente tienen una dureza de corazón que no puede ser quebrada ni por un milagro. Vamos a buscar aquí en Lucas capítulo 17 del 11 en adelante. Mira este incidente de Jesús en una aldea con unos leprosos. Los leprosos se paraban a las puertas de las aldeas o en las plazas, porque a través de la historia todavía los separan de la sociedad. De hecho, esta iglesia ha construido pozos en Vietnam, ¿verdad? Y que no sé si en Laos, para aldeas de leprosos, que no le dejan usar el pozo del pueblo. Porque los leprosos se están pudriendo en vida, apestan, están llenos de agujeros, se le ven los dientes, la oreja le falta, está podrido en vida, se están pudriendo en vida. Y entonces nos explicaron que había cristianos ahí, leprosos cristianos, aldeas cristianas, leprosos cristianos, y no tenían agua. Entonces, pues nosotros enviamos dinero para hacerle pozos y pudieran sacar agua. Ustedes no saben las cosas que hemos hecho nosotros por ahí, porque ese es el corazón de esta iglesia. Bueno, mira lo que dice aquí. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzó la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Wow, la lepra era incurable, no sé todavía, no te he leído últimamente qué tratamiento si los hay ahora, pero era incurable. Sanar a un leproso milagrosamente era un tremendo milagro. Sanar a 10 al mismo tiempo, imagínate. Fueron limpiados, ¿verdad? Entonces uno de ellos, eran 10, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, por cierto, despreciado de los judíos. Respondió Jesús, le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. La pregunta es, si tú eres un canto de carne podrida, sin esperanza de curación, con una sentencia de muerte sobre tu cabeza, sin afectos normales al lado tuyo, esposa, hijo, amigo, porque te estás pudriendo y apestas y te desintegras en la vida. Una de las cosas que le pasaba era que se le morían las células nerviosas. Y entonces desarrollaban insensibilidad en las extremidades. Podían poner la mano sobre unos carbones encendidos y todo el mundo: mira, está quemado aquí. Y mira, saca la mano. Pero él no sentía nada. Pero ¿sabes qué pasó? Solamente uno de ellos era un escogido de Dios. 9 de ellos, como dice en 1 Corintios, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque no las puede entender, porque para él son locura y no las puede entender. El hombre natural, ¿qué es el hombre natural? El que no ha sido tocado por el Espíritu Santo. No puede, no es que no quiera, no es que no sea inteligente. Puede tener 8 premios Nobel, 14 doctorados, y si no es tocado por el Espíritu, no va a entender. Lo pueden sanar de lepra, de tuberculosis, de cáncer y de todo al mismo tiempo, y no puede entender. Esos 9 no entendieron. Lo que pasa es que en el correr uno tiene que seguir corriendo la mente para llegar a las enseñanzas de las cosas.
a cumplir sus sueños terrenales, ignorando que después de esta vida todos tenemos un sueño que se llama la muerte. Y fueron muriendo los leprosos, los 10, incluyendo el que recibió a Cristo, porque todo el mundo muere. Unos primero y otros después. La importancia de las decisiones de ellos en la tierra no se vio. Porque aquel que siguió a Cristo, y eso a lo mejor siguió siendo un hombre pobre. A lo mejor siguió siendo un hombre pobre, ¿verdad? Porque no dice ahí cómo le fue en la vida. Y aquel que rechazó, a lo mejor después tenía una cadena de negocio. Pero como todo el mundo muere, se le fue apagando el tic-tac uno a uno. Y cuando miramos nosotros desde 2024 hacia atrás, viendo espiritualmente, vemos a 9 leprosos quemándose al infierno ya por 2000 años a grito pelado. Porque la condenación es eterna. Y miramos para el otro lado y vimos a uno, al leproso que sí se salvó, cantando alegremente en las mansiones celestiales con el Señor. Vale la pena ser pueblo de Dios. Vale la pena ser pueblo de Dios. Vamos a ver. Solamente Cristo nos puede hacer libres. No nos podemos desatar a nosotros mismos. En Efesios 2, del 1 al 6, dice lo siguiente. Efesios 2, del 1 al 6. Vamos a ver si lo encuentro por aquí, en la rapidez mía. Que yo no tengo tecnología como Joel, que tiene una laptop aquí. Yo tengo que estar dando papeles. La tecnología ha avanzado demasiado. Son cosas nuevas cada día. Yo uso mi celular en una baquetita aquí al lado, ¿verdad? Siempre lo he tenido ahí. Y compré una baquetita que carga el celular. No que le carga la batería, sino que lo carga de un lado para otro. No entiendan bien. Bueno, seguimos, me fui de onda. Efesios 2 del 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Le está hablando a los cristianos. Dios dio vida cuando estaban muertos. Ustedes están muertos igual que los demás, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ustedes estábamos a la potestad de Satanás hasta ese momento, entre los cuales también todos nosotros, y ahí el apóstol se incluye, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es una obra de gracia lo que Dios ha hecho. Es que tú no eras mejor ni yo tampoco que los otros que no entienden. Es que Dios, es que eso de la elección le da coraje a la gente porque le parece poco democrático. Que todo el mundo la misma oportunidad. Pues no, pero eso, tú eres Dios. No, pues, entonces, pues si tú fueras Dios, tú lo harías así. Pero Dios lo hace usando la soberanía de Dios. De quien Él quiere, Él tiene misericordia. Eso dice la Biblia. De quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, lo endurece. Hablando de Dios, del que Él quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, lo endurece. Y después pregunta, allá en Romanos, ¿y quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, te vas a, pues Dios, esa manera no es la correcta. ¿Quién eres tú? No tiene potestad el alfarero para de un mismo barro hacer un vaso para honra y un vaso para deshonra. O sea, un alfarero
hizo un vaso para usarlo, para tomar agua en la casa, ¿verdad? Hizo uno para escupidera, para hacer las necesidades. El mismo alfarero, de la misma pelota de barro, dice, pero él es el alfarero y él hace del barro lo que le dé la gana. Lo que dice ese pasaje es, Dios es soberano. El asunto es, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ahora vienen los peros, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y junto con Él nos resucitó, no dice nos resucitará. Ya no tenemos una vida resucitada espiritualmente. Ya nos resucitó, viene la reducción del cuerpo, viene más tarde. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La iglesia es gente que Dios escogió a través de la historia para ser su pueblo y para que vivan con Él en la eternidad. Como le dijo Jesús a los discípulos allá en Juan capítulo 14, cuando los vio preocupados, porque le había dicho, les dijo que lo iban a matar, y ellos se asustaron y además lo amaban. Señor, no permita que... Y los vio turbados. A los discípulos no entendían todavía lo de la resurrección, nada, de eso se les fue revelando después. Jesús lo ve y le abre un poquito de lo que va a pasar. No se turbe vuestro corazón. Y me dijo, Señor, no te vayas, te necesitamos. Y me imagino llorando a Pedro, a Juan. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y cuando me vaya y les prepare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Gloria a Dios. Deja ver si cerrando los ojos puedo ver la casita que Dios me tiene ahí arriba. Somos gente privilegiada, pueblo de Dios, con un sello de eternidad que nadie nos puede arrebatar de la mano de Él, con nuestro nombre escrito en el libro de la vida, sobre todo principado y potestad y señorío. Qué tremendo es ser iglesia del Señor. La pregunta es, primero, la iglesia ha sido colocada intencionalmente por Dios en un mundo de tinieblas para que seamos luz. Generalmente caminamos en contra de la corriente de este mundo, la iglesia, porque el mundo es el escenario del príncipe de este mundo. Y la iglesia dice allá en Juan que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. O sea, no puede, tiene un conflicto. Uno de los instrumentos de Satanás es el amor al mundo. Tengo que identificar lo que es mundo. ¿Qué le llama mundo? Es una cultura, un estilo de vida, unos pensamientos, una filosofía, unas creencias. Todo eso viene a formar el sistema llamado mundo. Unas actitudes. Y uno tiene, el cristiano con sabiduría espiritual dice, eso suena atractivo. El joven se le hace bien difícil a los jóvenes, porque todos sus compañeros están en cosas, están admirando basura. Usted ve un cantante que lo que dice es malas palabras y denigra a la mujer y lo hacen el compositor del año. Y usted va a una iglesia, va a dar un concierto con música cristiana y le cobran en el choliseo, como todo el mundo. Pero un cantante que lo que hace es degenerar a la gente, se lo dan gratis, porque esto es un mundo al revés. Por eso es que usted tiene que saber, el mundo tiene este atractivo, pero es mundo. Y eso el cristiano tiene que llevarlo a su vida personal. Sería tremendo esta aventura amorosa. Dios me dio, entre las cosas que me dio sensibilidad y disfrutar de las cosas de la carne. Se disfrutan. Y la gente dice que el pecado es malo. Bueno, es malo, pero a veces gusta. Porque si no, la gente no lo hiciera.
Nadie me obligaba a mí a beber cerveza, ni ron, ni nada de eso. Yo lo hacía porque me gustaba. Pero uno tiene que identificar. Una cosa es el gusto, el placer, eso es del cuerpo, de la carne. Y otra cosa es la voluntad de Dios que hago yo con mi cuerpo. Usted tiene que pensar, el cristianismo tiene inteligencia, sabiduría. Una cosa es lo que sería bueno hacer o le convendría, y otra cosa es lo que dice la palabra y lo que enseña el Señor. Y es la palabra lo que me da la medida. Esta trampa en los negocios me deja 50,000 pesos. Esta trampa, ¿verdad? Sea el gobierno, sea otra compañía, sea alguien, me deja esta ganancia. Esta posición de gobierno me permite lucrarme y sacarle el dinero para el pueblo y robármelo. Pero yo soy cristiano y eso no me es permitido. Eso se llama discernimiento espiritual. Entre lo malo y lo bueno. Entre lo que es de Dios y lo que es del diablo y lo que es del mundo. Eso tenemos que estarlo usando todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Así que Mateo 5, del 11 al 16, dice lo que yo acabo de decir, de que la iglesia ha sido colocada intencionalmente. Mateo 5, 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y que cuando nos están metiendo presos a los cristianos y todo el mundo le cayéndole arriba, dice, somos bienaventurados. No están en desgracia, están en bienaventuranza. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, tú no estás inaugurando la persecución. Eso es ya viejísimo desde el antiguo pacto. Acuérdate que hay una guerra, que Satanás tiene la gente y las armas terrenales para dañarnos físicamente. No espiritualmente, físicamente. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, ¿con qué será salada la tierra? Si la sal ya no sala. O sea, yo te doy un pote de talco, yo creo que el talco no sabe a nada, ¿verdad? ¿Alguien ha comido talco aquí? Y digo, vas a hacer una barbacoa con un New York steak, y yo te doy, en vez de, me equivoco, y en vez de un pote de sal, te doy un pote de talco, y tú le echas talco al steak. Dice, esto no sabe a nada. Porque es que la sal perdió el sabor, no era sal, era talco. Y la iglesia es la sal, dice, si la iglesia deja de salar, si la iglesia deja de ser un freno, la iglesia debe ser una luz, un referente de lo bueno y lo malo, ¿para qué sirve la iglesia? Eso es lo que está preguntando ahí. No sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Está pasando ahora. La iglesia se ha puesto a unirse a los del mundo y ya nadie nos respeta. Ni los gobiernos siquiera. Vosotros sois la luz del mundo, sigue hablando Jesús. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la cama, debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Tú no metes la luz debajo de la cama porque no alumbra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos el showroom de la gloria de Dios, de la esperanza del mundo. La gente nos mira, nos ve cómo nos comportamos. Tenemos que tener compasión por la gente, cumplir nuestro ministerio, llegar hasta el fin del mundo a ser luz y sal. La iglesia tiene que amar a los confinados, a los ancianos, a los desvalidos, a los que no tienen comida, a los que están solos. Tienen que amar.
Porque eso de gloria a Dios, aleluya, y fastídiate, eso no compagina con la Biblia. Mi hermano, somos embajadores de una verdad. Ahora mismo nosotros, me da gozo por esta congregación que se ha echado con gozo la tarea de sostener 402 misioneros. Reciben una mensualidad de esta iglesia. 402 personas de una sola iglesia, en la ventana 1040 la mayoría. Yo creo que nosotros debemos estar bien contentos como cristianos de ser escogidos de Dios, de tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida, de tener una morada celestial, de tener el Espíritu Santo morando en nosotros, de que Dios nos use como instrumentos, como iglesia. Estamos contentos de saber que al final de camino, cuando los latidos del corazón se detengan, no termina, sino comienza la parte buena para nosotros. Yo quiero invitar al grupo musical de la iglesia, porque me siento tan orgulloso de ser iglesia, el pueblo de Dios, tan contento que yo quiero que cantemos, el grupo musical y nosotros vamos a cantar Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. En esta tierra no hay lugar más alto. El lugar más alto que usted puede estar es postrado a los pies de Jesús. El lugar más alto es postrado a los pies de Jesús.
Si usted ha venido a esta iglesia hoy y cree que estamos loquitos, pues no está muy lejos de la verdad. Pero yo le voy a decir algo. Lo que estamos celebrando lo sentimos profundamente en el corazón. Y nos gustaría que usted también celebrara y pudiera decir: yo también soy pueblo de Dios. Pero la Biblia establece un solo camino para llegar a ser pueblo de Dios. Y ese camino tiene nombre. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Cuántos son nadie? Nadie viene al Padre si no es. Olvídate que dejarle 1 millón a los pobres toda la semana. Eso no te puede llevar a la gloria. Olvídate que cuide enfermos 27 días al mes. Eso no te puede llevar a la gloria. Es bueno hacer todas esas cosas, pero nada de eso salva. No puedes obviar a Cristo. Y si tú estás aquí y todavía tú no has entregado tu vida a Jesús, yo te pido que en un acto de humildad tú reconozcas que necesitas salvación y perdón para ser recibido en las mansiones celestiales. Y para eso tienes que reconocer la verdad de que somos pecadores, como leímos todos, y que tú eres pecador también. Y decirle al Señor, expresarle: Señor, yo te entrego mis pecados y te invito a venir a mi corazón como Salvador. Hay alguien que levanta su mano y toma esa decisión en el día de hoy, que no ha tomado esa decisión antes. Y ahí donde está dice: pastor, hoy yo le entrego mi vida a Jesucristo. ¿Hay alguien? Por allí hay una mano. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién salva? A su nombre. ¿Alguien más? Allí donde está. No tengas temor. Temor hay que tener de enfrentarse a la eternidad sin Cristo. Eso sí que debe dar temor. ¿Alguien más allí donde está le entrega su vida a Cristo? Ahí vienen más personas. ¿Quién salva? A su nombre. Dios me la bendiga mucho. ¿Alguien más le entrega su vida a Cristo? Vamos a esperar a los que sean. Todos los que sean, los vamos a esperar. Aquí, ¿hay alguien más? Bien. Ustedes están acompañaditos ahí de gente de la iglesia también. Y vamos a levantar las manos en vez de decir a esta gente: Dios les ama mucho, por eso les trajo aquí hoy. Y yo quiero que ustedes repitan estas palabras: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido que me perdones. Yo te invito a entrar a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Cristo. Vamos a darle un aplauso al Señor por esta vida. Dios me los bendiga. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.